Muy buenos días, hijos. El día de hoy vamos a entrar a un tema llamado comunicación oral. Este tema está un poco interesante. Vamos a enfocarnos en esto. Estrategias para hablar en público. ¿Para qué nos sirven estas estrategias para hablar en público? Como dice aquí, déjame busco el lásercito. Como dice aquí, si tú tienes y desarrollas estrategias y o habilidades para hablar en público, esto puede ser un catalizador que, pues como dice aquí, que detone momentos mágicos en tu vida y en la vida de los grupos que te escuchen. Que es un catalizador, es como una chispa, la chispa que prende algo, como algo que impulsa. Eso es lo que puede pasar. Tú puedes, no sé, de repente dar una conferencia, un discurso y pues a lo mejor encontrar tu pasión en eso. A lo mejor saber, con eso sabes que es algo que disfrutas hacer mucho y a lo mejor haces que la gente disfrute el escucharte, hablar sobre cosas que sepas o que te apasionan. Dice aquí el parrafito que un orador siempre tiene que tener clara la finalidad de su discurso, obviamente, y el objetivo del mismo. También debe preparar bien su discurso, obviamente, ponerle corazón, ponerle pasión y hablar con gran convicción. Vamos a ver qué estrategias hay para hablar en público. El uso adecuado de la voz. Aquí les traje un ejemplo. Una vez hubo una conferencista que fue invitada pues, a dar una charla sobre el uso adecuado de la voz. El auditorio eran políticos que aspiraban a puestos importantes dentro de sus mismos partidos. El manejo de esta persona, de esta mujer, fue tan impresionante. Pues obviamente hablaba del uso adecuado de la voz, sobresalió en ello, porque pues si vas a hablar sobre algo con algunas personas y te van a pagar por ello, tienes que saber de qué estás hablando. Ella mostró pues, maestría con ese tema porque lo sabía. Sobre todo pues daba un muy buen ejemplo de coherencia, lo que decía con lo que ella hacía, pues es algo que ella sabe, pues por eso se los estaba diciendo a ellos. Dice aquí que lo atractiva que se escuchaba ante los oídos del público fue un valor agregado que se logra gracias a estrategias del uso adecuado de la voz. Dice aquí en el segundo parrafito del medio que uno de los aspectos que resaltaba la persona esta, la charlista, era la base neurofísica de la voz. ¿Qué significa esto? La laringe, los pulmones y las cavidades de la boca y la nariz tienen mucho que ver con esto. Pues, ¿por qué? Obviamente porque de ahí sale nuestra voz, de nuestra boca, de nuestras cuerdas vocales, de nuestros pulmones sale el aire que emitimos pues, al hacer un sonido, la voz. Y hay que aprender a controlarlos o a manejarlos para nuestro favor. Aquí a la derecha les puse algunos tips para el uso adecuado de la voz. El primero es respirar profundamente 3 o más veces, poquito antes de empezar a hablar, para relajar los nervios y sobre todo el cerebro. Respirar profundamente 3 o más veces. Mojarse y tragar varias veces para humedecer los labios y recuperar la flexibilidad de los mismos, porque si nos fijamos, la mayoría de las veces que hablamos en público, inclusive enfrente de la clase, se nos seca la boca por los nervios. Entonces hay que tratar de mantenerla humectada. Tercer puntito, es importante también tener algún programa de ejercicios de respiración, porque también nos pasa muy comúnmente cuando hablamos en público, que de repente nos quedamos sin aire, porque se nos olvida respirar. Estamos tan centrados en decir las cosas bien, en tratar de sonar bien, que se nos olvida respirar. Y de repente tenemos algunas pausas de respiración. Hay que buscar ejercicios de respiración hasta que nos salga de forma sistemática, de forma normal esa respiración y pues implementarla en nuestras platiquitas. También es bueno practicar leer textos en voz alta, donde se intente cubrir un párrafo con un mínimo de 40 palabras en una sola inspiración para tratar de controlar esa misma respiración.
Muy bien. Tenemos un siguiente subtemita que ¿cómo se prepara un discurso? Bueno, obviamente, pues uno de los puntos es saber de lo que estás hablando. Si no lo sabes, pues lo vas a investigar. Pero eso es algo muy, muy importante para todo lo que nosotros vamos a decir en voz alta. Hay 3 etapas. Es la introducción, el desarrollo y la conclusión, como todo. La primera, la introducción, es lo posible, haremos lo posible para captar la atención del público. Eso es muy, muy, muy importante. Es como cuando escribieron su ensayo que les decía yo que hicieran un gancho que atrajera a la audiencia. Pues es lo mismo en hablar en público. Tratar de que lo primero que digamos atraiga al público y se quede su atención con nosotros. El cuerpo, pues, es el desglose de las ideas que se enunciaron en la introducción. La introducción también tiene que tener un poco de, pues, como dice su nombre, de introducción al tema que se va a dar. Y la conclusión, pues, es una oportunidad de resumir nuestro tema y, perdón, incitar algún tipo de acción, pues ya dependerá del tema que estemos nosotros hablando. Algunos errores que tenemos que evitar son terminar bruscamente. Es como cuando uno está contando un chiste y de repente acaba el chiste de una manera estrepitosa, bruscamente, como que, ¿y luego qué pasa? También debemos de evitar terminar sin rumbo claro. Tenemos que tener un buen remate, un buen final, a lo mejor alguna palabra motivacional, no sé, depende de qué tema sea tu discurso. Ofrecer una nueva información. Si ya se va a concluir, eh, pues se puede ofrecer una nueva información para crear confusión al público o pues querer que se hable de esa nueva información. Y también tenemos que evitar dar la impresión de que se quiere terminar. Por ejemplo, algunas personas hablan al público mientras empiezan a recoger su computadora, su agua, sus cosas que tienen ahí arriba. Pues eso da la impresión de que se quieren ir, de que no quieren estar en ese lugar. Ahora bien, también em, tenemos que domar, tenemos que tener dominio de la comunicación no verbal. Aquí les traigo otro ejemplo. La profesora Díaz ganó fama de ser buena oradora en la universidad donde trabajaba, en la carrera de Derecho. Sus estudiantes la admiraban por lo seguro que se presentaba ante ellos, por su seguridad. Y pues también por la diferencia que le mostraban las autoridades académicas, quienes por lo regular apelaban a que ella pues diera discursos en vez de otras personas por lo buena oradora que era. Y no había ninguna razón, no había ningún factor único que explicara el porqué de que fuera tan buena oradora. No tenía una voz tan atractiva, tampoco ella era atractiva físicamente. Entonces, ¿dónde estaba su efectividad como oradora? Dice aquí que tenemos el testimonio de esa profesora. Dice, el talento es importante para todo, pero el mismo no es nada si lo organizas en base al conocimiento técnico de las tareas que tienes que realizar. Este conocimiento organiza el pensamiento y alimenta la confianza. O sea que el talento es que sepas lo que estás diciendo, que sepas defenderlo, que sepas con tu cuerpo decir o que esté en sintonía lo que dice tu cuerpo con lo que dicen tus palabras. Esa es la clave, el conocimiento. Bueno, ¿cómo nosotros podríamos hacer eso? ¿Cómo nosotros podemos manejar el lenguaje no verbal? Una buena recomendación, como está en el cuadrito rosa, es el uso del lenguaje no verbal. En el uso, perdón, del lenguaje no verbal es matizar el discurso. Tratar de que el discurso que estés tú dando en la conferencia, lo que sea, se asemeje lo más posible a una conversación, a un tono de conversación, que no sea un tono tan como que estás leyendo, como que estás dando órdenes, no, que sea como una conversación, que haya interacción, que haya, que haya feedback, que haya retroalimentación.
Sigue diciendo aquí que para que el lenguaje no verbal tenga el impacto adecuado es recomendable que el orador esté convencido del tema y lo comunique con entusiasmo. Una cosa es estar hablando sobre algo sin entusiasmo, sin hacer ademanes, con una expresión facial pues rara. Y otra cosa es estar haciendo ademanes, cambios de voz y haciendo ademanes pues moderados, tampoco en exceso. Sigue diciendo que en cuanto a quienes, mira, mientras hablamos y cómo hacerlo, debemos considerar que al público le gusta que lo tomen en cuenta, que hagan preguntas, que de repente se dirijan con una persona en específico. Una de esas estrategias es mantener contacto visual con el público, obviamente. Brevemente con una parte, a lo mejor tener una cara que te resulte agradable en cada sección y verla directamente cada vez que se dirige a esa sección. Es importante que la mirada sea directa, como si estuviéramos preguntándoles algo y esperando algún tipo de respuesta. También es importante que nos sintamos sueltos y relajados. Eso va a fomentar la espontaneidad de nosotros. Y el mejor aliado de la espontaneidad es pensar en las ideas más que en las palabras que vamos a decir. Muchas veces, como en los exámenes, nos tratamos de aprender lo que o lo que puede venir en una pregunta. Es mucho mejor estudiar con ideas clave, con palabras clave, que después ya puedes desarrollar tú con tus propias palabras. De ahí viene la espontaneidad. Otro puntito es otra estrategia es captar la retroalimentación del público. Hay mucha diferencia cuando tú le hablas a un público interesado que está escuchando lo que estás diciendo, por ejemplo, sobre, no sé, los celulares. Tú estás hablando sobre celulares, el uso de los celulares, y tu público está ahí para escucharte hablar sobre el uso de celulares y no está a fuerzas. Por ejemplo, es muy común en las universidades, como pasó la última vez, que se les haga entrar a conferencias, pues en este caso fue virtual. Es mucha la diferencia que hay si tú entras a alguna conferencia, algún discurso que te atraiga y a otro que te hagan a fuerzas ir por la escuela, por tus papás, etcétera. Es mucha, mucha diferencia. Para ello, existen dos tipos de motivación. El que está interesado en escuchar tiene su propia motivación, que es la intrínseca, que es la que está dentro de nosotros, nos interesa, por eso estamos escuchando. Y el que está obligado tiene una motivación extrínseca, entonces está dependiendo de lo que diga esa persona, a lo mejor dice algo que lo motive, ok, ya me llamó más la atención. Cuando las personas del público dan señal de cansancio, de aburrimiento, de desinterés o peor aún, de apatía e indiferencia, tú como discursante necesitas actuar, dar un giro a tu discurso, cambiar de estrategia. Si es un grupo que va a fuerzas o con motivación extrínseca, no sería conveniente hacerlo, sino que es necesario hacerlo, porque pues están ahí a fuerzas, necesitas actuar, necesitas ser más dinámico. Y pues en estas circunstancias puede ser útil que hagas una pausa, que introduzcas una sección de preguntas, que cuentes una historia, una anécdota, eliminar parte de lo que ya habías planificado, hacerlo más interactivo, más dinámico, recortar el tiempo o alguna técnica que extra que pues que ayude, que te ayude a captar la atención de ese público que está a fuerzas. Y pues a lo mejor otras veces tú preparaste algún discurso para algún tipo de público y te encuentras que pues que no asistieron esas personas que eran de ese tipo. Percibes que la retroalimentación que te están dando, o lo que te están respondiendo, ya sea oral o con su lenguaje corporal, con sus caras, precisamente la posición en la que están sentados, no tienen, con eso tú percibes que no tienen la menor idea de lo que estás hablando. Entonces tú puedes cambiar, a lo mejor estás hablando de un lenguaje muy técnico, utilizando palabras muy rimbombantes, pues tratar de cambiar